acabamos de hacer una meditación antes de empezar la reunión de hoy y ahora les decía, cuando volvíamos al aquí y a la hora, de conservar en cierta medida esa presencia, ese silencio, esa paz que hemos conseguido en la meditación, ¿no? Y me hizo recordar ahora justo que estuve releyendo un libro de Cartol, no me acordaba ni de que lo tenía, pero cuando estuvo aquí Rosa lo sacó y entonces releí. Y él insiste mucho en esto, ¿no? En la presencia interna. Y me hizo recordar ahora, ¿no? Que deberíamos poder vivir, o sea, normalmente nos atrapa toda la atención y toda la conciencia al mundo de la forma, ¿no? El mundo del exterior. Pero que deberíamos poder conservar, sobre todo si practicamos la meditación, un poco es para eso, parte de nuestra atención siempre en esa calma y en ese silencio interior. Es más complicado que cuando uno está solo para ello en la meditación, ¿no? Pero poco a poco, no olvidar que esto es algo que tenemos que llevar puesto en la vida, que podemos estar hablando con alguien con cierta atención en ese espacio interno. Es como que no toda la atención, claro, necesitamos cierta atención en el mundo, por más ilusorio que sea, para funcionar en él, pero podemos conservar una parte de esa atención en ese espacio. Y mientras escucho a alguien, o mientras hablo con alguien, o mientras estoy trabajando, hacer ese ejercicio consciente de mantener parte de mi atención en mi ser, ¿no? No perderme totalmente en el mundo de las formas, ¿no? Esto lo dejo como idea. Y bueno, hoy, la charla pasada, si os acordáis, no me acuerdo, bueno, hablamos de varias cosas, bueno, y estuvimos repasando todo el tema de la responsabilidad, lo de siempre y cómo enfrentarnos a las situaciones en la práctica. Y entonces Irene hizo una pregunta, no sé si os acordáis, sobre el tema de, que además me parece un tema importante. Ella preguntaba si supuestamente, si todos nuestros pensamientos fueran positivos, si toda nuestra experiencia tendría que ser positiva, ¿no? Aquí nos llevamos un poco. Yo una y otra vez creo que, reescuchando la charla, sigo de acuerdo con lo que respondí, ¿no? Y luego, que ahora lo vamos a repetir, me vino a confirmar, pues en estos 15 días, lo que he leído, lo que me ha llegado, un poco esa teoría, ¿no? Que ahora vamos a repetir y quizá a clarificarla un poco más. Pero aquí lo primero que hay que decir es eso, que si en algo el curso de milagros es diferente a otros caminos espirituales y si en algo es un camino bastante radical, es precisamente esa la diferencia, ¿no? Que en la mayoría de los caminos espirituales que nos ofrecen y que son más populares, lo que se nos ofrece de alguna manera es hacer del sueño un lugar mejor. Entonces te ofrecen éxito, fortuna, abundancia en tu vida, y hay muchos cursillos en esta línea de la ley de atracción y de la abundancia para conseguir en la vida aquello que deseas. Que está bien, pero ¿qué nos dice el curso de milagros? Esta es la gran diferencia, que todo este mundo es falso. Y el camino que te propone no es el de mejorar el sueño, sino el de despertar. Y te advierte que tanto las malas situaciones como las buenas te van a retrasar dentro de este mundo, retrasar del despertar, que es lo que te interesa. ¿Por qué te interesa? Porque incluso lo mejor que puedas obtener en esta vida va a ser una baratija al lado de la experiencia de tu ser real y de tu vida real. Entonces, esta es la dificultad. Que como todavía no tienes esa experiencia y hay cosas dentro de las ilusiones que te satisfacen, ahí la primera sensación que vas a tener en el camino es la de que estás perdiendo algo. Y no pasa nada porque no estemos todavía dispuestos a soltar una ilusión, pero al menos tenemos que verlo, ir pensando de esta manera. Por eso dicen que el curso de milagros es un camino para todos, pero que sin embargo hay más gente de la que nunca hubo en este mundo, pero que es para muchos más de los que lo conocen, ¿no? Y por eso es importante promoverlo. Lo que te está diciendo el curso,
y esto va un poco, yo creo, en lo que tú preguntabas, si puede ser que aun teniendo todo ese trabajo que estás haciendo y esta reorientación de la percepción, pueda ser que te sucedan cosas malas, entre comillas, ¿no? Pues sí, es posible. Porque lo que te dice el curso, y luego os leeré unos pasajes sobre esto, es que tú puedes hacer de esta pesadilla un sueño feliz. Y de hecho, eso es el paso previo al despertar, porque si no despertarías demasiado sobresaltado y demasiado atemorizado. Hay que ir saliendo de una manera progresiva, al igual que tú no despiertas bruscamente a alguien que esté teniendo una pesadilla, sino que intentas calmarle dentro de la pesadilla, decirle algo al oído de manera que le llegue al sueño. Por eso dicen, la verdad no está dentro de este mundo ilusorio, pero puede oírse desde él, igual que si te hablaran desde fuera en una pesadilla, ¿no? Y esa verdad que vas oyendo dentro del sueño te va facilitando un despertar menos sobresaltado. Pero la cuestión es que el propio curso te dice, tienes que hacer de esta vida un sueño, de esta pesadilla, un sueño feliz antes de despertar. Y yo misma pensé que entonces era lícito querer cambiar nuestras circunstancias a mejor antes de despertar, ¿no? Pero lo que ahora he comprendido, que ya intuía, que el que esta vida se convierta en un sueño más agradable no depende de que cambien las circunstancias externas, de nuevo, sino de que tú vas a estar en un estado de ser en donde eso de fuera no te va a afectar. O sea, el sueño feliz se basa en esto. Y esto, oírlo, nos decepciona un poco, porque seguimos aferrados a las ilusiones, porque nos cuesta mucho creer que podamos estar bien cuando las circunstancias no se amoldan a lo que nosotros habíamos imaginado o hemos juzgado como bueno. La clave de todo es que tu juicio es erróneo. Has aprendido a juzgar las cosas como buenas y como malas en función de una percepción escasa, limitada y errónea, y te basas en esos valores erróneos. El otro día le decía a una amiga que estaba en un mal momento, digo, tú imagínate, ¿sabes?, que encuentras un camino que te promete que tú puedes estar en paz a pesar de que todo el mundo te critique. Y ella me decía, pero es que yo no quiero que me critiquen. Y yo decía, pero te estoy diciendo, ¿por qué no quieres que te critiquen? Porque crees que te sentirás mal, pero lo que te estoy diciendo es, imagínate que tú te puedes sentir bien con eso. Era tan inimaginable esta posibilidad que iba otra vez, no, pero es que yo quiero estar, pero es que yo no quiero que me critiquen. Yo también os lo conté en alguna otra charla de cuando pasé esta relación a los 18, que tan mal lo pasé, que yo misma una vez me dije, ¿y si bajara ahora Dios y me ofreciera ser feliz sin esta persona? Y yo, o sea, me di cuenta, yo no lo supe interpretar en aquella época, pero me di cuenta que yo no quería ser feliz, yo quería ser feliz con aquella persona. Y en aquel momento no me valía para nada la felicidad de otra manera, tenía que ser como yo dijera. ¿Pero por qué era? Porque estaba tan lejos de poder imaginar la felicidad en otras circunstancias que no podía ni aceptar esa posibilidad, no era real para mí. ¿Entendéis? De qué manera el ego es pertinaz, ¿no? Cómo te engancha. Entonces dices, la manera que te estamos ofreciendo no es la de cambiar tus circunstancias, es la de cambiar tu percepción. Por eso te decía... Claro, pero por eso yo pienso, o sea, que no tienes el control de tus cosas externas, ¿no? Es como que no. siempre nos han vendido que si eres positivo, esa ley de la atracción, ¿no? Mira, yo el curso un poco, tampoco diría un no muy radical. Ya, porque las cosas del curso sí que dice un poco esto, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que esa nunca tiene que ser tu motivación. Ya. Porque cuando esa es tu motivación, ya estás cayendo en la trampa. Entiendo. Ya no estás confiando en ese estado. El problema es que no creemos que podemos estar bien con cualquier cosa. Pero estos maestros a los que hemos decidido seguir nos dicen que hay una manera de estar en paz con cualquier cosa. Y esa es la manera que te proponen. Este camino va de esto. Porque lo que siempre decimos, en el mejor de los casos, ¿por qué te retrasan también las cosas buenas? Porque aunque te vaya todo muy bien y vayas consiguiendo tus objetivos, tarde o temprano cambiará o lo tendrás que abandonar, aunque sea solo muriéndote, aunque sea lo único que te pase en esta vida. Que yo no sé si conocemos a alguien que no haya tenido ningún otro traspié que el de morirse. Normalmente tenemos muchos más. Pero aún en ese caso, todo eso bueno que tú
crees tener, nunca te va a satisfacer. A mí lo único que me confundía es esto, ¿no? que como dice el libro, que las circunstancias te pasan, lo que te pasa es un reflejo de tu pensamiento, creo que dice un poco, ¿no? O sea, Es que como, sí. claro, entonces, si algo te pasa, o sea, tú has querido que eso te pase. Sí. Claro, esto también No pero no porque necesariamente entonces conscientemente. claro, Claro, es cuando que... estamos hablando de que tú lo has querido, nunca hay que olvidar el inconsciente, que es la base del Claro. iceberg. Entonces, eso sigue siendo tú, aunque esté totalmente desconectado de tu conciencia. Entonces, claro, no es que tú lo hayas querido conscientemente, pero es que tenemos toda una parte de la mente inmensa guiando tu vida. Hoy me llegó por internet una frase que decía algo así como: mientras no hagas del inconsciente, mientras no hagas consciente tu inconsciente, seguirá manejando tu vida y lo llamarás destino. ¿Sabes? Es que esto Ya, es pero una cosa que quiero todavía es explicar. como, No, sí, ya, es como, porque no claro, es entonces, fácil. es cuando tú vas más indagando y vas haciendo más consciente, entonces, o sea, por una regla de 3, vas a querer, bueno, no sé, no quiero liar mal la historia, pero es un poco como si tú realmente haces consciente tu inconsciente, ¿Eh? te tendrían que entonces... ¿Sabes qué pasa, Irene? Que nunca está todo el inconsciente sanado. No, vale, entonces, claro, yo me pongo a lo mejor ya como en un... Mira, la experiencia que tienes, o sea, en tu vida externa, viene dictada por tus ideas y por tus creencias. Eso es verdad. Entonces dices tú, según esta regla de 3, si todo fuera positivo en mi mente, mi vida tendría que ser totalmente satisfactoria. Pero bueno, es que en el estado de ser encarnado en un cuerpo nunca vamos a tener positivo todo en la mente. Eso para empezar. Y para continuar, aunque lograras ese punto y toda tu vida fluyera de la manera que tú quieres, no sería la salvación. Sería un paliativo de la desazón que significa vivir encarnado y separado en este mundo. Igualmente se te moriría gente alrededor, igualmente tendrías la punzada de ver lo que pasa en otros países, lo que le pasa a otra gente, la de tu propia muerte. Quiero decir, ninguna satisfacción de este mundo te va a dar la paz que buscas. Aunque fueras millonaria, tuvieras a la pareja de tu vida, tus hijos te serían todos perfectos. Esa paz que tú buscas, igualmente tendrías un vacío. Incluso te retrasaría un poquito más de buscar la verdad, ese bienestar. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que sí que es verdad que en la medida que tu mente va sanando, tus circunstancias mejoran. Pero creo que nunca tenemos que enfocar la cosa desde ahí. O sea, no tenemos que buscar nunca que las cosas mejoren. Porque es que todas esas cosas que queremos que mejoren no existen. Es un sueño, no hay nadie ahí fuera. Y esto es una de... yo os quería hablar de este libro. Yo el primer contacto que tuve con el curso de milagros a través de Luisa fue La desaparición del universo, un libro que se llama La desaparición del universo de Gary Renner, este autor. Fíjate que yo después de leerlo, aunque fue un libro que me tragué vorazmente y enseguida me compré al poco el curso de milagros, o sea, me enganchó totalmente, siempre fui un poco crítica con él, no sé cómo decir, porque como quizá no estás acostumbrado a leer un libro espiritual en ese tono. Y aparte es muy interesante porque este hombre es un hombre sin estudios, con una vida de lo más normal, que era adicto a muchas cosas, o sea, que no era ningún gurú bajado del cielo a mostrarnos ejemplo, una persona normal y corriente atrapada en lo que están atrapados la gente normal y corriente, ¿vale? Pero a él se le aparecen en un momento dado en el sofá de su casa pues dos guías de aspecto como nosotros, o sea, dos seres encarnados que se materializan en su salón en ese momento, ¿no? Y no os cuento mucho al final todo esto para no destrozaros la parte de intríngulis que tiene el libro, parte de enseñanza. Pero el caso es que ahora me doy cuenta que, claro, él está hablando del curso de milagros como muchos otros autores, pero claro, está hablando con dos guías de primera mano que vienen a instruirle para que escriba ese libro. Que luego esto te lo puedes creer o no creer, pero como dice él, como una persona con mi cultura y con mi conocimiento iba a poder haber escrito esto. Además es un libro que tiene muchas citas del curso de milagros, que vienen todas con su versículo, con su capítulo y con todo, que no es tan fácil encontrar en un libro tan grande
cada uno de los párrafos que te vienen a decir los guías, y que fue aceptado porque tú, para publicar un libro con citas del curso de milagro, tiene que ser aprobado por la Asociación para la Paz, que fue quien publicó el libro, y no es tan fácil, ¿no? Y a él se lo aprobaron. Hacía tiempo que no se publicaba un libro con tantas citas del curso de milagro. O sea, que de mano, a no ser que estés muy incrédulo, es para creérselo, ¿no? Todo lo que, aparte que es un libro que atina muy bien con lo que es el significado del curso, ¿no? Entonces, claro, eso fue lo primero que cayó en mis manos, ¿no? Entonces yo tampoco tenía mucho punto de comparación, y siempre, luego leí otras cosas y siempre me parecía que el Gary Renard como que no me acababa de convencer. Y luego pasó que me enviaron una charla de él, tres audios que eran una charla de él que había dado no sé dónde, y me gustó mucho oírlo hablar. Me pareció que tenía mucho sentido del humor, me cayó simpático y me gustó cómo lo explicaba. Y luego Luisa venía insistiendo tiempo, no, porque el segundo está mucho mejor. Y yo era como, no sé, una resistencia ahí. Gary Renard, no sé si se pronuncia así. Gary Renard. Era como que tenía resistencias a volver a leer algo de él, no sé por qué. Mira que yo me trago todo lo que cae del curso de milagros, hasta que el otro día, no sé por qué, además fui a la casa del libro a comprar un libro de él, ¿no? Pues igual a raíz de la charla dije, bueno, voy a darle una oportunidad. Se le vuelven a aparecer esta gente, y fíjate que leyendo este segundo libro, que aclara muchos conceptos, me doy cuenta quizá de por qué fui tan rápido con el curso de milagros, porque leí delante la desaparición del universo. La desaparición del universo te hace un resumen del curso de milagros en un librito así, que claro, tú ya empiezas al curso de milagros con las ideas un poco claras. O sea, que la función de estos guías que vinieron a manifestarse al Gary era con esta misión de facilitar a la gente su camino, ¿no? Aunque luego hay mucho trabajo a la hora de aplicar y a la hora de aclarar. Y bueno, releyendo este segundo libro dice varias cosas que os quiero comentar, pero hay un párrafo, a ver si lo encuentro, que venía a aclarar esto que te estoy diciendo. Y además, en la sesión que tuve yo la semana pasada con Andrés personal, también indirectamente vino a decirme esto, porque pues hablando de la prosperidad, digo, bueno, en los momentos en que parece que no te llega el dinero, como digo, parece que siempre estoy justa, parece que siempre... Y entonces me dijo, dice, ¿tú crees que tienes alguna responsabilidad en el dinero que ganas? Y entonces dije, sí, porque según mis pensamientos genero mi realidad, ¿no? Y dice, sí, pero es que incluso los pensamientos que generas no son tu responsabilidad, porque tú tienes la conciencia que tienes en cada momento. Acordaros del no pudo ser de otra manera. Quiero decir que a veces la palabra responsabilidad, lo único que nos está diciendo es que la materia sigue a la mente. La mente es la que dicta a la forma por donde ir. Y esto es así. Ahora, que dependa de ti lo que pase, incluso los pensamientos que tengas, o sea, tú solo puedes poner la disposición por tu parte de reconocer lo falso que hay en tus pensamientos. Por eso siempre se nos deja claro el curso de milagros que el milagro no hace nada, deshace. El camino que nos propone es un camino de deshacer, porque partimos de la base que nosotros somos hijos de Dios perfectos, seres perfectos, que por una distorsión de una pequeña parte de nuestra mente nos hemos perdido en el olvido de una identidad y de un mundo falso. Pero no, claro, entonces lo que quieres decir es que aunque en momentos tú veas que es falso, o sea, también en ese momento tú sabes que no puedes cambiarlo en ese momento. O sea, tú puedes ver que es falso, pero no puedes cambiarlo en ese momento. Yo más que no puedo diría, no es mi objetivo cambiarlo. No es tu objetivo. Tu objetivo es cambiar el malestar que sientes ante ese hecho, no el hecho. Es lo mismo que te contaba del novio de los 18. ¿Por qué no me bastaba ser feliz? Porque el ego se había creído que sabía cómo... O sea, se había hecho una idea de lo que era para mí la felicidad y no quería ver más allá. Por eso el curso te dice en un momento dado, ¿preferirías tener razón a ser feliz? Nos empeñamos en tener razón sin darnos cuenta de que a veces esa razón no nos lleva a la felicidad. O sea, el objetivo no es cambiar el hecho por muy desagradable que sea, porque recuerda, lo que te está haciendo sufrir no es el hecho, es lo que piensas de él. ¿Cuál es tu trabajo? Encontrar esa idea, definir un poquito qué propósito tiene, mantener, qué engaño quieres mantener con esa idea, y ya está todo hecho. Ahora coges esa idea falsa y dices, quiero verlo de otra manera. Eso es lo que entregas. No tu malestar directamente, porque entonces ahí, encubiertamente, lo que quieres es que cambien los hechos. No. ¿Por qué me siento mal en esta situación? Tú tienes que hacer el primer paso
de darte cuenta que no es la situación la que te daña. Y ahora, si queréis, me ponéis el ejemplo que queráis y lo vemos desde esta perspectiva, ¿no? Hoy estaba hablando con Luis del tema. Nunca es el hecho, es lo que tú interpretas del hecho. Y con esto volvemos a la frase de nada, excepto tus propios pensamientos, pueden hacerte sufrir. Y esto nos es tan difícil que una y otra vez caemos en la trampa de querer cambiar los hechos. No sé si se pueden cambiar o no, pero ¿para qué quieres cambiar un sueño? Es que el curso, es una cosa que te hace este libro ver claro, tiene unas cuantas afirmaciones muy radicales que solo que con comprendieras esa frase estarías comprendiendo el curso entero. Los espíritus le dicen, la verdad es simple, la verdad es muy simple. Eso no quiere decir que el camino de deshacer el ego sea fácil. La verdad es simple, pero lo que es complejo es el ego. Y como de lo que va esto es deshacer el ego es complejo. O sea, es difícil, porque de alguna manera tienes que deshacer lo que creías que eras tú. Entonces nadie, como dice Gary, yo no estoy aquí para decir que esto vaya a ser fácil. No hay que confundir el que la verdad sea simple con que sea fácil seguirla, porque para que quede esa simpleza de la verdad, primero tienes que limpiar toda la complejidad que el ego ha interpuesto delante de esa verdad. Una vez que tú has deshecho el ego, lo que queda es la verdad de lo que tú eres, que ya es perfecta. Tú no tienes que hacer nada contigo mismo. No tenemos que evolucionar. Es mentira, no tenemos que espiritualizar la materia no es nada. Tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestra verdadera identidad, tener una experiencia de ello, porque otra cosa en la que insiste este segundo libro, en que han vuelto, para ayudar a la gente a mantenerse enfocada, porque es verdad que son tiempos de mucha información espiritual, que hay teorías, nunca hubo tanta información como ahora, y no es por despreciarla, porque un marco teórico y un sistema de pensamiento en el que apoyarse es necesario. Pero al final el gran peligro es que nos quedemos en la teoría, que sabemos que es verdad, que hice el curso, que no, y que hagamos aquí reuniones para saber quién entendió el curso y quién no, y olvidamos que la paz que te ofrece el curso no va a llegar a ti a través de las palabras del curso ni a través de la comprensión del texto. Va a llegar a través de la aplicación de lo que el curso te dice. O sea, la paz que buscamos nunca va a llegar de comprender. A veces uno está desesperado y escucha charlas y lee libros y cuanto más sepa, más paz voy a encontrar. No, claro que da cómo vas a aplicar lo que ni siquiera sabes en la teoría. Por eso el curso de milagros es un texto y un libro de ejercicios de 1 año para empezar. De 1 año para empezar. Y ese libro de ejercicios es el que te proporciona los primeros pasos, los primeros medios para aplicar. Si solo nos quedamos en la teoría y nunca pasamos a la aplicación práctica, no podremos beneficiarnos de la paz que el curso nos ofrece. Y aplicar el curso requiere cierto coraje, porque supone hacer cosas nuevas que si antes no las hemos hecho es porque nos dan miedo. Nos dan miedo porque las tenemos asociadas a unos pensamientos erróneos. Entonces te dicen, no te lances a cambiar lo que no puedas cambiar, no te sacrifiques. Quédate donde estás y analiza, encuentra qué pensamiento hace que esta situación la veas como dolorosa, como desagradable, como agresiva. Primer paso, ¿cómo me doy cuenta yo de que tengo algo que perdonar? Porque me siento mal, Y si no reconozco que me siento mal, no podré empezar a perdonar nunca. No podemos interpretar el que me sienta mal como un fracaso. Al contrario, es un triunfo. Es imposible no sentirse mal en algún momento. Ahora, si yo me doy cuenta de que eso es la alarma de que hay algo que perdonar, es decir, que tengo la opción de sacarme una capa de la cebolla, por un ejemplo muy interesante, que a veces estás practicando con mucho esfuerzo y no notas nada sustancial en tu vida, ¿no? El otro día también hablábamos de esto, de cuando parece que no pasa nada. Dice, tú coges una cebolla, le quitas una capa, y luego puede compararse a una cebolla y sigue pareciendo una cebolla. Quitas otra capa y sigue sigue haciendo una cebolla. Y tú puedes creer, te miras al espejo y dices, coño, sigo siendo una cebolla. ¿Dónde está todo el trabajo pretendido? Una cebolla con 4 capas menos. ¿Entiendes? Hay una frase también del curso de milagros que dice, un milagro jamás se pierde. Aunque tú
Por poco que hayas tenido esa pequeña dosis de voluntad de plantarte un día ante el conflicto, ante el ataque, ante el deseo de culpar a otro, aunque no lo hayas conseguido, que te hayas parado con una mínima voluntad de verlo de otra manera, no dudes de que ese trabajo de sanación nunca se va a perder. Puede ser que hayas sanado a alguien al lado tuyo, puede ser que no hayas desarrollado una enfermedad que se estaba gestando, puede ser que te hayas evitado un accidente ese día al cambiar de idea. Puede ser que estés más cerca de que llegue el bienestar de lo que crees. Es decir, a veces no es nada espectacular que delante nuestro podamos valorar, ¿no? Esto es lo que quiere el ego, medir, ¿no? El progreso. No, no, no. El progreso es algo que no tenemos que buscar, es algo, de hecho, el último paso del perdón es confía en que la sanación se ha iniciado. No esperes una prueba de ello, no esperes que se vaya tu enfermedad, no esperes esto, simplemente hazlo y confía y sigue adelante. Y dice una cosa que, como no la he buscado antes, igual no la encuentro, pero lo que venía a decir es: el hacer de este sueño un sueño más feliz no depende de que cambien las circunstancias del sueño. Depende de que encuentres un lugar donde nada de lo que pase en el sueño te pueda tocar. Esta es la experiencia de Dios, este es el momento santo. Que aunque estemos en este mundo ilusorio, podemos experimentar la paz del cielo, de nuestra realidad, dentro del sueño, no permanentemente, pero podemos tener experiencias de ese sentir. Dice, si por el camino logras hacer un cambio en tu realidad espacio-temporal y cambian tus circunstancias, lo cual es probable que pase, considéralo un bien añadido, un beneficio añadido a tu trabajo. Pero ese no es tu objetivo. No es tu objetivo estar a gusto en el sueño. Es despertar. Entonces, sigue siendo un poco un camino un poco infantil buscar cambiar más que infantiles de no haber comprendido realmente, ¿no? Cuando queremos cambiar nuestras circunstancias. Aunque como seres humanos tampoco nos tenemos que culpar por querer... Sí, pues nos van a saltar estos deseos de que nuestra vida sea más favorable, ¿no? Pero bueno, párate una segunda vez y di, ¿por qué me resulta desfavorable esta situación? ¿Qué idea falsa hay en mi mente que hace que esta situación para mí sea desfavorable? Porque fijaros que si estuviéramos en nuestra realidad, en nuestra verdadera identidad como espíritus, ¿qué podría pasar aquí que nos perturbara? Si esta es nuestra realidad y si yo no soy un cuerpo, hasta la muerte misma sería una nimiedad, ¿no? Ya sé que luego no es tan fácil en la práctica, pero es el camino al que nos dirigimos. No a hacer nuestra falsa identidad más agradable, no. Vamos a llegar a casa, donde allí tenemos esa paz y esa plenitud que buscamos aquí en pequeñas, ya te digo, baratijas sin llegar a conseguirlo nunca. Entonces puede ser que cambien tus circunstancias por el camino, pero lo que me decía Andrés en la consulta respecto al trabajo era lo mismo. Decía, una cosa, por más que la vida responda a tus pensamientos, dice, una cosa es el plan, nada que no esté previsto pasar, va a pasar, hagas lo que tú hagas. Y nada que esté previsto que pase puede ser evitado, hagas lo que hagas. Hay una parte que es un plan, pero este plan también procede de ti de alguna manera. Cuando decidiste volver al mundo y encarnar guiado por el ego, ya firmaste un paquete, tú mismo. Ya viniste con un paquete de vida. Un paquete ligado al ego y al sufrimiento. O sea que pensar venir aquí y tener una vida de flores es un poco iluso, es otra ilusión. Hay que darnos cuenta de esto. De que esa paz que buscamos, hay una manera, se nos dice claramente, aunque a ti te parezca imposible, cómo hay una manera en la que tú te puedes sentir bien con todo esto. Pero aquí nos entra el corazón infantil. No, pero es que yo quiero esto. Quiero estar bien ya con esto. Es un camino mucho más rápido, ¿no? Pero en el fondo es un camino mucho más rápido a una paz temporal y de corta duración. Si lo que buscamos es la paz verdadera, la paz eterna, tenemos que ir más allá de las ilusiones de este mundo, por más que sea una ilusión agradable. Entonces, es muy duro esto, porque esto significa que si tengo una enfermedad, yo tengo una responsabilidad en ver qué posibles pensamientos me han llegado a ella, pero mi objetivo no es curarme. Mi objetivo es comprender que yo no soy un cuerpo y de que nada de lo que le pase a mi cuerpo va a afectar a lo que yo soy. Con lo cual, si me curo o no es lo de menos. Porque lo que yo creo que está enfermo no es nada. No hay nada que esté enfermo, solo te lo estás creyendo.
Entonces lo que tienes que curar es la mente. ¿Qué más da que te cures? Te va a venir el siguiente golpe en cualquier momento. Es posible que en ese trabajo te cures. Y es posible que el trabajo que has hecho haya ayudado, ¿no? Pero en el fondo el mérito nunca es de uno totalmente. Bueno, pues considéralo un beneficio añadido y da gracias por poder seguir. Hombre, si tú estás en este mundo con una orientación adecuada, o sea, según el curso, solo hay un objetivo espiritual para el que puede valer el cuerpo, que es ser un medio de comunicación para mostrar la verdad a los otros cuerpos. Fuera de eso, no hay nada para lo que el cuerpo tenga ninguna utilidad a nivel real. Es decir, que si tú quieres estar vivo por cualquier otro motivo que no sea el de servir a otros cuerpos a despertar, no es un motivo real. No has sanado tu mente. Sigues teniendo miedo a la muerte y por eso te quieres curar. Tienes miedo al dolor físico. Ahora, también es verdad que si tú deshicieras en tu cabeza todo eso, la enfermedad no tendría ninguna razón de ser. Ahora, a lo mejor no está en tu plan que tú puedas llegar a ese punto mental en ese momento. Es que hay cosas que están más allá, pero si realmente estás en el punto de que empiezas a saber lo que eres, hay una manera de transitar esa enfermedad sin miedo y sin dolor. Entonces, ¿para qué quieres curarte? Quiere decir, si está en tu historia que tú te tienes que quedar aquí, hacer algo, ayudar o lo que sea, vale. Si no, al fin y al cabo, ¿qué más da seguir vivo en el sueño que no? Si es que no te vas a morir, vas a ir a la siguiente fase y depende del estado que esté tu mente en ese momento, volverás o no. Entonces eso sí que al principio es un poco bajonero, ¿no? Decir, joder, ni siquiera puedo aspirar a que mis condiciones mejoren. Es que la clave del curso es que este mundo no es real, es la base en la que se apoya todo. No nos confundamos. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Inspiración, fortaleza, visión. Por eso ahora, que es otra cosa que os quería decir, ahora cuando hacíamos la meditación del principio, es lo que el Gary nos enseña como la verdadera oración. Normalmente en la oración nos han enseñado que es un pedir, ¿no? Un pedir es una lista de todas las cosas que necesito para pedírselas a Dios y que me las mande cuanto antes, ¿no? Entonces, en el curso nos dice que la verdadera oración, al contrario, es coger todas tus necesidades y dárselas a Dios. Es decir, porque esa es una voluntad de reconocer que no tienes necesidades fuera de tu unión con Él, ¿no? Entonces, es decir, mira, todo esto que creo necesitar, esta es la oración, ¿no? Ahí te los pongo, ¿no? Quizá todavía yo no lo sienta, pero tengo esta voluntad de liberarme de mis necesidades ilusorias y de pasar un rato en comunión con ese amor que está dentro de nosotros, ¿no? Y es una manera de decir, mira, no necesito nada más que esta unión contigo, más que esta experiencia de lo que yo soy. Y cuando hay gente que las tiene, cuando lleguemos a tener esa experiencia, no nos bastará nada de lo que nos puede dar el mundo, solo querremos volver a esa experiencia y dedicaremos nuestra vida a conquistar ese estado. Y cuando nos toque morir, porque tarde o temprano el cuerpo se muere, bueno, pues ojalá estemos en el punto de que podamos entender que no estamos perdiendo nada. Y si no, pues ya lo iremos aprendiendo, por lo menos hemos iniciado un camino, o eso, o qué, o seguir aquí hasta cuándo, naciendo y muriendo, naciendo y muriendo, naciendo y muriendo y pasando, yendo al colegio cada vez. Y pasando calamidades y pasando los males de amores primeros cada vez. Quiero decir, en algún momento hay que cortar todo esto, ¿eh? De hecho, este libro, el subtítulo es ¿Cómo romper el ciclo de nacimiento y muerte? Pareces nacer y pareces morir, pero lo único que nace y lo único que muere es el cuerpo, que no es nada. Y no solo nos dice el curso de milagros, ¿eh? Fijaros que a nivel científico, a nivel físico, la materia es vacío y toda la materia está interconectada entre sí. O sea, lo de que somos uno es una realidad física, lo que pasa es que tan reciente y que ha cambiado tan radicalmente nuestro anterior sistema de pensamiento que, al igual que cuando dijeron que la Tierra era redonda, aunque lo sabemos, no lo incorporamos, que somos uno, porque yo sigo viéndome yo aquí y tú ahí.
y el sofá aparte. Pero si viéramos esto a nivel atómico, veríamos toda una uniformidad. Como cuando la tele se quedaba así como con esta neblina, este mezcladillo de grises y blancos, ¿os acordáis? Cuando acababa la tele, cuando éramos pequeños se acababa la tele en 1 hora. Y se quedaba como Ese es el aspecto que tiene el mundo a nivel atómico. Todo unido. O sea que vale que todavía no tenemos esto encarnado, incorporado, pero ya lo sabemos y conviene, si queremos cambiar el rumbo de nuestras vidas y la experiencia de nuestras vidas, solo hay un camino: deshacer las ideas falsas y sustituirlas por las nuevas verdades que estamos aprendiendo. Si las nuevas verdades que estamos aprendiendo no nos valen para decir, fíjate todo lo que he aprendido, pero no las aplico en mi vida por más miedo que me dé, no vamos a obtener los beneficios del curso. Y pensaremos que nos ha engañado. Mira, me decía que iba a alcanzar la paz y no he alcanzado. Yo, en este punto, empiezo a sentir el avance que yo noto en los últimos tiempos, es que empiezo realmente a aceptar que las cosas que yo quería no las necesito. Y es que había cosas que no podía con la idea de soltarlas. Era como superior a mí, ¿no? Una pena, no me había llegado la nueva experiencia, ¿no? Y pues de un tiempo a esta parte empecé como a hacer un voto de confianza en esto, ¿no? Digo, bueno, no voy a juzgar esta situación. Voy a coger lo bueno que tenga de ella y voy a ver qué tipo de pensamientos tengo asociados a esta situación que hacen que me atemoricen. Y cuando tenga este pensamiento, eso es lo que voy a entregar, este pensamiento erróneo. O lo puedo sustituir por otro de los que ya conozco, aunque todavía no me lo crea. Y acordaros que este camino no te va a dar la felicidad inmediata. Al contrario, el alivio inmediato lo buscamos atacando, culpando o echándole la culpa al otro. Pero ¿cuánto nos dura este alivio? Si a los 5 minutos estamos con lo que teníamos más. Dios, lo que he dicho. ¿Sabes? Ahora la he cagado más todavía, ¿no? Entonces, dar la oportunidad, empezar a dar la oportunidad a las situaciones realmente de aceptarlas y de entender que no es la situación la que nos daña, sino nuestro pensamiento, y que si nosotros podemos soltar eso, tenemos una oportunidad. Y si nos ha dicho que podemos, tenemos que creer en esto, o si no, seguir por donde íbamos. Y esperar un momento en el que tengamos más claro que queremos seguir un camino, pero no pensemos que por saber 4 ideas del curso ya está hecho. Y esto, vamos, lo digo yo también por propia experiencia. Gary, propone, que a su vez se lo han propuesto sus guías, ¿no? Estos 2 guías que se le aparecen, como 3 recursos para deshacer el ego, que es nuestra única tarea en este mundo. Y además, fijaros, ¿qué os vais a llevar cuando muráis? ¿El éxito profesional? ¿La mansión que os habréis comprado? ¿Las operaciones que nos hayamos hecho para estar más monas? ¿Sabes? Lo que sea que nos haya tentado en vida. ¿Qué nos vamos a llevar? Solo lo que hayamos hecho con nuestra propia mente. Todo lo demás lo vamos a abandonar. ¿Hasta qué punto es tan importante? Pero de la misma manera que no hay que esperar que las cosas cambien a donde nosotros queremos, a mí me gusta recordar esta frase de la Biblia: ocúpate primero del reino de Dios, el resto se te dará por añadidura. Es decir, que vale, renuncio a modificar de una manera tan concreta mis circunstancias, pero también es verdad que camino con una confianza de que si yo me ocupo realmente de este reino de Dios, que es encontrar esta verdad, esta guía interna, esta voluntad de ver de otra manera, esta voluntad de entender lo que soy, vas a tener lo que necesitas. Confía en las circunstancias de la vida, dales la vuelta, ten un poco de paciencia, saca lo bueno que tengan. Confía en que no se te va a dejar tirado, ni lo pienses, como hacen los animales que viven al momento. No te digo que vivamos sin ninguna planificación, pero al mismo tiempo que no quiero manipular los hechos, camino en una confianza. Camino en una confianza de que incluso en este mundo puedo vivir las cosas de una manera que no me dañe, y que en la medida que yo voy entrando en esa manera de pensar y en ese camino, mis circunstancias de alguna manera se suavizan. Quizá no de la manera en que yo lo preví o lo imaginé, lo soñé, pero aquí es cuando viene el no sé. ¿Tú qué sabes lo que es mejor para ti? Si el entendimiento que tenemos del mundo es tan limitado, deja en manos de la vida, que sabe mucho más que tú. Incluso las malas circunstancias que parecen acontecer vienen dictadas por ese inconsciente para que tú puedas hacer conciencia de esas ideas erróneas y sacarte otra capa de cebolla más.
intentemos cada vez que nos agarre el miedo, nos agarre una circunstancia difícil, parar en el momento que sintamos que nos estamos activando, a decir, esto no es más que una oportunidad que tengo de dar un paso más en el camino de vuelta a casa. Y el camino de vuelta a casa es llegar al lugar de paz, de seguridad y de permanencia que yo siempre he soñado. Todos sabemos lo que queremos, lo que no sabemos es dónde se encuentra. Donde estamos equivocados, o sea, lo que queremos no son las cosas. Tú puedes creer que necesitas una casa de puta madre, o puedes creer que necesitas una imagen diferente o más dinero. Pero en realidad, lo que deseas es la sensación que crees que te van a producir esas cosas. ¿Y si pudieras sentirte así, sin esas cosas? Se nos está diciendo que se puede. ¿No es más directo? ¿Por qué ir a cambiar fuera lo que sabemos que es falso? ¿Por qué no trabajar dentro? Porque todavía no confiamos en que haya nada dentro. Porque desconocemos esa identidad verdadera de la que nos hablan y por momentos tememos de que nos estén estafando. Pero ojo, es que nos hemos hecho muy cínicos en esta sociedad occidental y el otro día no sé quién me decía, no, porque Al Hopkins en un momento dado dijo, ¿cómo fue? Algo así como, que respecto a Dios, que si Dios existía o algo así, que no lo habíamos necesitado para crear el universo. Yo no, estoy vatinado. Bueno, depende cómo se mira, lo hemos necesitado en el sentido de que para crear este universo que hemos creado nosotros, primero tuvimos que ser creados por Dios. Entonces, hasta para nuestras creaciones falsas, de alguna manera, nuestra existencia depende de ese origen, eso para empezar. Y sí, hemos creado todo el universo sin necesidad de Dios. ¿Y cómo nos ha ido? Quiero decir, o sea, quiero decir, no pensemos esto que no lo hemos necesitado en el sentido de, fíjate, lo hemos creado igual, pero ¿a dónde nos ha llevado? ¿Estamos orgullosos del mundo en el que vivimos? ¿Lo sentís como vuestro hogar eterno, el planeta Tierra, tal y como es? Es que no lo hemos necesitado. Sí, efectivamente. Nos hemos separado de nuestra fuente, de nuestra sabiduría, y así nos ha lucido el pelo. Empezando porque no podemos contar ni con nuestra propia vida. Entonces más vale empezar a ser más humildes y decir, bueno, realmente necesito de Dios en el sentido de que no es una persona, ¿no?, que nos esté controlando, llamémoslo aquí el ello, ¿no? Lo que no se puede es tratar de comprender a Dios desde nuestro cerebro y desde nuestra percepción. Solamente hay un recuerdo vago, algo interno, una intuición que a uno le dice que esta no es su realidad, ¿no? Entonces viene gente, como vino Jesús en su día, por eso te digo, nos hemos hecho muy cínicos, por ejemplo, como este comentario, y parece que nos va muy bien solos y que incluso ser creyente es un poco como de ignorantes, ¿no?, de débiles mentales. Pero hace 2000 años vino una persona cuya vida todos conocemos, aunque le hayamos cogido cierta manía a esta historia por la manera en la que nos han contado, no deja de ser bastante alucinante que aparezca alguien en nuestro mundo que hizo lo que hizo Jesús, que dio el mensaje que él dio en aquella época, que ha movido todo lo que ha movido, que ha venido a darnos un mensaje y a contar nuestra realidad. ¿No vamos a hacer caso a este mensaje de toda esta gente que está viniendo a decirnos cosas? Ahora vuelve a aparecer y nos dicta todo un libro para ayudarnos a recorrer el camino de vuelta a casa. Cuando todavía no tengamos esta experiencia de nuestra propia realidad y dudemos de si nos están estafando o no, a mí por lo menos me ayuda mucho pensar en los maestros que han venido, en Buda, en Jesús, o los que sean más familiares, ¿no? Me ayuda a pensar que ha venido gente que ha marcado una diferencia y que se ha visto claramente que estaba muy por encima de nosotros, ¿no?, y que ha vivido realmente desde el amor y que nos ha dicho que esto es así. Bueno, pues prefiero creerme esto que creerme lo que me dicen por la tele. Sin embargo, eso lo creemos a pies juntillas. No sé cómo explicar. No es creer, es coger de donde podamos para no perder la fuerza de seguir, ¿no? Se nos está diciendo. Y si persistimos, empezaremos a tener estas pequeñas experiencias de paz que harán que cada vez nos cueste menos el siguiente paso. Pero la primera vez hay que arriesgar a tener algo pequeñito, pero la primera vez hay que arriesgar a actuar de otra manera. Y tenemos muchas frases que nos ayudan. Estaba hablando con Reyes que voy a hacer lo siguiente. No sé cuándo ni cómo, pero
en estas charlas sobre todo hablo yo, y está bien porque así se cuelga en internet y se aprovecha de hecho otra gente, ¿no? Pues lo que voy leyendo, lo que me voy enterando yo. Pero sobre este tema de que si no lo aplicamos no avanzaremos, pienso que es muy importante el que cada uno pueda sacar sobre el tapete su propia historia personal, lo que estéis viviendo en cada momento, lo que estemos viviendo en cada momento, que nos atrevamos a hablar de ello con confianza, pues ya somos un grupo que llevamos tiempo, que nos hemos instalado, y esto tampoco es para todo el mundo, es para el que quiera realmente ir un poquito más lejos, ¿no? De crear, seguir con esto, porque esto me parece bien, porque aclarar la teoría es importante, pero quizá, no sé cómo todavía, pero crear un nuevo día al mes, a lo mejor un poquito más largo, que no se grabará ni nada, para hablar, o sea, de terapia, no para que yo hable, sino para que sobre la vida de cada uno viéramos cómo aplicar estos conceptos. Porque claro, lo que nos motiva realmente al final es mejorar las circunstancias de nuestra vida, o bueno, mejorar la experiencia de nuestra vida. Entonces va a ser más motivador escuchar las teorías del curso aplicadas al caso que me está agobiando en este momento. Ahí voy a tener una motivación más grande de aprender. Pasan varias cosas en estos grupos de terapia. Uno, que es un paso hacia la aceptación de las cosas, porque cuando yo soy capaz de decir esto que me está pasando y superar la vergüenza de lo que oiga otra gente o lo que sea, ya estoy dando un paso hacia la aceptación de lo que yo soy. Porque claro, nos hemos construido unas cuantas ideas bonitas, pero luego lo que sentimos en nuestro día a día no son esas ideas bonitas, es toda el enredo del ego. ¿Cuál es mi realidad? ¿Las ideas o la experiencia? Lo que nos dicen es la experiencia que tú estás teniendo de la vida, el cómo te sientes tú con tu vida, es la representación de tu mente en ese momento. Por más que tengas ideas de referencia a las que te quieres dirigir. Si quieres que esas ideas no sean que las estoy señalando encima de mi cabeza, hacia lo alto, ¿no? Siempre hay dos frentes, el de lo ideal y el de la realidad, entre comillas, aunque sea ilusorio, de lo que yo estoy viviendo como real. Entonces, esto es el ego espiritual. Como yo ya me he aprendido cómo tienen que ser las cosas, cuando siento algo que contradice estas... tengo miedo, pero a mí me han enseñado que el miedo es falso. Yo no puedo tener miedo. Y entonces no reconozco mi miedo. Y me cuento 4 historias, ¿sabes? Intelectualmente, que me convencen de que no tengo miedo. No podré sacarme ese miedo de encima. Tú puedes negártelo todo lo que quieras, pero ese miedo va contigo. Entonces la cuestión es, ¿cómo avanzo yo hacia esos ideales de las ideas que yo he comprendido? Aplicándolas a la realidad de cuando me siento mal. Cada vez que me siento mal, esa es mi realidad, no mis ideas. Y sobre eso tengo que trabajar. Tengo miedo, ostras. Entonces, cuando uno aprende a reconocer eso, al principio cuesta un poco, luego ves que todos estamos igual y que todos contamos lo mismo. Yo el primer día que me apunté a la terapia de grupo de Andrés, que somos unas cuantas, que la gente contaba allí toda su vida, yo no abrí la boca. Y yo decía, madre mía, ¿estos cómo se lanzan? Porque ya no los conocía de nada. A la segunda vez ya no las veía tan desconocidas. A la tercera ya es que me parecían amigas de toda la vida. Ya me sabía la historia de todas y ya me veía yo allí contando también todo lo que me pasaba. Es romper un poco la barrera, pero es muy beneficioso. Todo es muy fácil de entender hasta que hay que aplicarlo a tu propio caso. Porque yo os lo cuento aquí con una clara de meridiana y luego, hasta que no viene, cuando se trata de mi propio caso en ciertos asuntos, hasta que no viene Andrés o quien sea y me dice, que es una cosa que yo ya sabía, no veo que es el mismo caso. No sé cómo explicar. Es una ceguera que te entra cuando te atrapan tus propias emociones y tus propios sentimientos, y cuando ya no es la madre del otro, es tu madre, o cuando ya no es el hijo del otro, es tu hijo, la cosa cambia mucho, porque te atrapan todas las emociones, toda la pena, todas las ideas de responsabilidad que crees que tienes, de sacrificio, en fin, te atrapa todo y ahí crees que está justificado, ¿no? Porque el sentimiento es demasiado fuerte, es demasiado desgarrador. Entonces, bueno, poquito a poco ir aplicando. Entonces ya os avisaré, pero el otro día... fue una idea que me chivó el Espíritu Santo, estoy segura, porque iba por la no vino de más, estaba yo sin ninguna motivación de hacer nada nuevo y se me ocurrieron varias cosas. Una para Madrid, de repente fue un día que empecé esto y esto tienes que hacer. Y bueno, ya os diré más noticias, pero para que vayáis pensando. Esto implica, aquí venimos un poco, bueno, abrirnos a la posibilidad de nuevas ideas, a ver qué pasa, como tanteo yo el curso de milagros, pero no todo el mundo que venís a las charlas estáis muy metidos en la aplicación diaria, ¿no?
Entonces, si os apetece dar un paso adelante, si os parece interesante, si os convence lo suficiente, si creéis que os puede conducir a lo que ofrece, bueno, pues tendremos oportunidad de acercarnos un poquito más. Uno solo se autoengaña mucho. El grupo te puede hacer ver, los de fuera te van a hacer ver cosas que tú no ves, y todos nos podemos ayudar unos a otros. Entonces, este propone 3 métodos para deshacer el ego. Una muy sencillita, que dice el que es tan sencilla, decía, es tan sencilla que ni la haréis, que es que cada vez que empieces el día, por la mañana, que ofrezcas todas las decisiones de ese día, o sea, que tú pidas al Espíritu en ti, al Espíritu Santo, que es una parte de ti, que se ocupe él de todas las decisiones que tienes que tomar ese día, que estás dispuesto a escucharle y a seguirle. Es una declaración de intenciones, nada más. Te puede llevar 30 segundos hacerlo. Te levantas y dices, mi voluntad es que hoy todas las decisiones de mi vida sean tomadas desde ese lugar. Tómalas tú. No me dejes a mí corregir por mi cuenta. Estoy dispuesto a escuchar y a seguir, quizá, una indicación que no coincide con mis expectativas. Esa es una. La segunda es la práctica de la verdadera oración, que podría ser una clase de meditación, que es lo que os acabo de explicar. No voy a pedir, porque si voy a pedir, estoy partiendo de la idea de que soy carente. Ya empezamos mal. Entonces, cuando voy a orar, no voy a pedir nada. Es más bien un momento en que yo voy a hacerme consciente de que mis necesidades son ilusorias. En vez de coger todo lo que necesito y hacer una lista a Dios para que me tenga en cuenta, voy a coger todas mis necesidades y las voy a ofrecer. Me voy a deshacer de ellas. Digo, toma, te doy todas mis necesidades. Te doy todo lo que creo necesitar, todos mis miedos. Me quito de esto y ahora me paso. Él, el Gary, dice que hace 5 minutos por la mañana y 5 por la noche. Puedes estar media hora, pero quiero decir que no os asuste el pensar cuánto tiempo os va a gastar. Suficiente con 5 minutos. Entonces yo me siento, suelto todas mis necesidades y hago un intento de tener una comunión con una parte de mí en ese momento ya. Ahora, no cuando solucione esto o cuando solucione lo otro. Ahora mismo, con mis dolores, con mi enfermedad, con lo que me acaba de pasar. No todos los días lo conseguiréis, no importa. Es un ejercicio de verdadera oración. Por la mañana, nada más despertarse, y por la noche, antes de irse a la cama. O lo más cerca posible de irse a la cama, si no puede ser justo antes. Y el tercer paso, y más importante, que ya lo conocemos, es el perdón. El famoso perdón. Ese es el verdadero trabajo. Y el perdón es una actitud continua, desde que te levantas hasta que te acuestas, cada día de tu vida. No es que hoy voy a perdonar un poco. No, es que cada paso que des tienes que ir con el perdón por delante. ¿Y qué es el perdón? Que ya hemos hablado de él hasta saciedad. Como él lo explica muy bien. Dice, el perdón clásico es, te perdono, pero en realidad lo hiciste. Y como yo soy mejor, te perdono. Y si ahora te portas bien y haces lo que yo diga, serás admitido en mi grupito. O sea, es el perdón. Este perdón antiguo no deshace el ego, no te da la paz. Porque de hecho, si tú estás considerando real el agravio que te han hecho, internamente perdonar algo que realmente te han hecho, lo sientes como injusto. No lo va a aceptar tu mente, no es verdad. El perdón antiguo es una manera de ser más especial por encima del otro a través de la bondad. El perdón real, que nos enseña el curso de milagros, es darse cuenta de que no hay nada que perdonar. De que el que crees que te está atacando fuera es una proyección de tu mente que tú mismo estás creando y que además es falso, es un sueño. Esto es perdón avanzado. No tengo nada que perdonar porque todo esto no está pasando y lo que parece que está pasando encima lo estoy creando yo mismo. ¿Me voy a sentir culpable por ello? No. Voy a tomar conciencia de ello, voy a parar, voy a buscar qué ideas me están dañando y voy a intentar encontrar entre lo que he aprendido qué nuevas ideas pueden sustituir a eso. Y voy a confiar en que hay una parte en mi mente que una vez que yo tenga esa idea y ese pequeño trabajo hecho, va a hacer el resto por mí. Así se nos dice. Entonces, ¿qué va a pasar? Aunque tú sigas pareciendo una cebolla. Que un día va a pasar algo que antes te descomponía y vas a decir, ostras, no me he descompuesto.
he avanzado un poquito, ¿no? Por ejemplo, o puedes agradecer todas las cosas buenas que te han pasado y que quizá no te hubieran pasado de no haber practicado el perdón. Es decir, el verdadero perdón es quitarle realidad a lo que no es real, con lo cual tú no tienes nada que perdonar, no hay otro al que perdonar, no hay nadie que te esté agrediendo. Por eso, si tú eres capaz de ver la inocencia en tu hermano, es el único camino para sentir tu propia inocencia. No olvidemos que la raíz, porque hay una metafísica, aunque luego en el mundo de las formas la culpa, o sea, el dolor o el sufrimiento puede adoptar múltiples formas, en realidad solo hay una causa para nuestro sufrimiento, una única causa que se originó en el momento de la separación, en el momento en que la mente del Hijo de Dios, no toda su mente, un trocito, tuvo un instante, pasó por su mente la idea de cómo sería crear por mi cuenta a espaldas de Dios, cómo sería marchar de casa y hacerme yo Dios. Esto fue un instante fugaz. Y de todo eso surgió en el momento en que nuestra mente forjó esta diminuta idea por un instante, apareció la culpabilidad de haber tenido semejante pensamiento. Es decir, he pecado porque me he separado de mi Creador, merezco castigo porque he pecado y tengo miedo del castigo. Entonces, ahí nació el ego. Ahí nació el ego. Bueno, ahí nació, digamos, porque fijaros que hay 3 partes en la mente, no 2. Pero dice que el ego es irreal también. Claro. O sea, el ego es inventado. Sí, porque esa pequeña parte de la mente que se separó, sí, es lo que llama el libro El tomador de decisiones. Hay una pequeña parte, hay una parte de tu ser que sigue en casa, pero durmiendo, ¿vale? Igual que cuando tú estás soñando no te acuerdas para nada de tu vida real. Entonces esa pequeña parte tuvo una idea de traición, de alguna manera, ¿no? Tuvo la idea de dejar su hogar donde lo tenía todo y probar a ser el Dios, de alguna manera. En ese momento aparece la culpabilidad de haber tenido ese pensamiento, de haber tenido un pensamiento de separación. Ahí se origina la separación. La culpabilidad viene asociada al miedo al castigo. Ahí todavía no surgió el universo. Entonces esa pequeña parte de la mente le dio miedo volver, porque ¿qué pensaba? Que iba a ser castigado. Entonces necesitó un mundo donde ocultarse, que empezó con el Big Bang. Ese es nuestro mundo. Entonces esa pequeña parte de la mente todavía no es el ego, es la parte de la mente que se disoció y que en el momento que decidió crear este universo donde esconderse, ahí es donde apareció el ego. Quiero decir, esa pequeña parte de la mente que se separó no es el ego, es la parte que adoptó al ego como sistema de pensamiento, es decir, una falsa identidad y un falso mundo. Eso es el ego, del que esa pequeña parte de la mente, o sea, el ego no es esa parte de la mente, es un dios falso, vamos a llamarlo así, un ídolo al que esa mente se sometió, olvidando por completo toda esa otra parte de su mente que no se disoció. Entonces, esa otra parte, aunque esté olvidada, está en tu inconsciente también. Entonces ya tenemos 3 partes. Tenemos el tomador de decisiones, o sea, la parte de la mente que se separó y que decidió servir al ego. Y como consecuencia, es decir, claro, yo tengo que esconderme en algún lugar. Y la culpabilidad de haberte separado no te ha abandonado por haber creado este mundo. Entonces, ¿qué hizo el Hijo de Dios con esa culpabilidad? Colocarla fuera. El cuerpo es el símbolo de la separación. Si hay más de uno, yo puedo sacar toda esa culpabilidad que siento por lo que creí hacer y se la coloco al de fuera, que soy yo. Por eso culpar a otro nunca te libra de la culpa, porque no hay otro. Tú has creado la ilusión de que hay otros para poder sacar todos esos remordimientos que creaste al separarte. Entonces se lo calzas a quien pase por tu lado, pero nunca sales del atolladero de esta manera. Entonces ya tenemos, ya te digo, el tomado de decisiones, el ego, y luego está el Espíritu Santo, que es esa parte de tu mente que aunque tú olvidaste, sigue en tu inconsciente y el curso
te enseña cómo volver a conectar con esa fuente. Entonces, toda tu tarea en este mundo es elegir al maestro adecuado. ¿A quién vas a servir? ¿Al ego, que creaste tú y que no es real porque no lo creó Dios? O sea, lo real tiene una serie de cualidades y fundamentalmente son la inmutabilidad, omniabarcante, lo abarca todo, y hay un sentimiento de fondo de constancia en lo que tú eres, de permanencia, cosa que no se tiene en este mundo jamás, ese sentimiento de fondo de constancia y de permanencia. Entonces, bueno, de primeras te lías en el mundo, te lo crees y bueno, vas pasando todas tus calamidades de vida en vida hasta que llega un momento, o sea, de alguna manera Dios no puede estar presente en este mundo porque este mundo no es verdad. Dios representa solo lo que es verdad. Igual que una madre no puede estar en la pesadilla de su hijo, ni falta que hace, porque sabe que no es real. Entonces, ¿qué tenemos en este mundo donde estamos perdidos? El recuerdo de Dios en nosotros, olvidado, pero que en un momento dado, gracias a estos maestros de sabiduría que nos vienen a mostrar el camino y gracias a la altura a la que finalmente uno acaba llegando en este mundo, pues empieza y le van llegando enseñanzas y tal, y entonces te van enseñando a oír a esa voz que sigue en ti, pero la tenías totalmente apartada y totalmente desconectado de ti, y nuestro camino es coger ese cabo que todavía tenemos para volver a casa, que es esa mente correcta que todavía está en nosotros, aunque no la conozcamos. Nuestro trabajo aquí es hacer ese cambio de percepción, ese cambio de identidad. No sé si se entiende. Entonces, en todo lo que nos pase, no tenemos que olvidar nunca dónde empezó el sufrimiento, en la idea de separación. Da igual que ahora parezca adoptar la forma de no tener trabajo, no tener dinero, no ser comprendido o estar enfermo. O sea, toda esa culpa inconsciente que tú sientes se originó en la idea de separarse. Y esto es el trasfondo de lo que se llama el temor de Dios, temor al castigo. ¿Por qué? Porque hemos hecho a un Dios a imagen y semejanza del ego, vengativo, humanoide. No, Dios es la representación máxima del amor. Nunca te vas a castigar por lo que no hiciste. Pero claro, esto, aunque nos lo digan, lo tenemos muy arraigado. Está arraigado en las raíces de lo que somos, de lo que es un ser encarnado. Y también hay este temor de perder la identidad. ¿Y qué pasa en esa unión? ¿Voy a perder mi identidad? ¿Voy a deshacer mi conciencia como individuo? Pero los que han tenido experiencias místicas, como por ejemplo Gary dice que para nada. O sea, tú cuando tienes esa experiencia te sientes en unión con todo, pero tú sigues teniendo conciencia de ti. Es algo que no podemos aprender desde aquí, pero tenemos que confiar que es lo que buscamos. Es lo que buscamos. Incluso nos queda desconfianza. Y esto de perder mi yo, estar unido a todos y no ser especial, no sé hasta qué punto me apetece. Casi prefiero quedarme aquí y disfrutar de las 4 mieles que me ofrece el mundo. Bueno, eso es que todavía no hemos llegado al momento de... Ya te digo que no es un camino para todos. Hay que ver si es tu camino y si no lo es. Pero que si el origen de todo nuestro sufrimiento fuese pensamiento de separación, cualquier estrategia de este mundo que nos parezca que nos va a beneficiar, pero que tenga que ver con la separación, con algo que cambia, con el que yo estoy separado del otro, no nos va a satisfacer. Y que, lo que estaba diciendo, que penséis si os asalta el miedo de realmente me interesa esto de perder mi yo. No lo vas a perder. ¿Os acordáis cuando leíamos cómo es posible que te pierdas al encontrarte? Una vez que acabamos un párrafo así. O sea, no solo no te vas a perder, sino que te vas a encontrar. Lo que pasa es que si intentas razonarlo desde el ego, desde nuestra mente racional, te va a parecer algo pavoroso, ¿no? Perder tu identidad, es que no la vas a perder. Es que vas a ser tú realmente, lo que realmente eres. Y yo creo que es un estado que no podemos comprender desde aquí. Solo tenemos que confiar que es un estado de paz. Y la paz sí podemos comprender qué es lo que queremos. Es un estado de paz eterna. Entonces tenemos la entrega. Y sobre esto del perdón le da, es algo que según lo lees y dices, esto me va a salvar. Es decir, la entrega, el poner el día, cada día en manos del Espíritu Santo, ¿vale? Es una declaración de intenciones. Nuestra oración, 5 minutitos por la mañana y 5 minutitos por la noche, llámalo meditación, pero con esta intencionalidad de soltar tus necesidades
Y en ese no cuando tal voy a estar bien, no, ahora mismo voy a pasar 5 minutos o esa es mi intención, ¿no? De plenitud. Yo antes me costaba un montón meditar 5 o 10 minutos. Últimamente, cuando hacemos las reuniones estas de por la noche, no sé, hay momentos que caigo en unas meditaciones. Yo no sé, no creo que sea una experiencia mística, ¿no? Que nunca haya tenido yo todavía eso, pero entro en un estado de... os diría que es como estar mecida entre algodones, ¿no? Como un estado de bienestar que a veces digo, ay Dios, me quedo aquí, no vuelvo. Porque otras veces estoy meditando y estoy pensando, bueno, llevaré ya suficiente tiempo para parar. Pero últimamente me está pasando muchos días que entro en un estado de... ay, no sé, de bienestar, que no me apetece dejar de meditar. Y muchas veces medito media hora o 40 minutos sin enterarme. Y que a veces es como que digo, venga, tengo que volver ya porque tengo que hacer cosas. Pero que me quedaba ahí, vamos, encantada de la vida. Y pienso que es porque empiezas a conectar realmente con otra parte, sin haber llegado a experimentar lo que cuentan otros de esta fusión total, de tal. Pero sí que siento un bienestar que digo, jolín, si es que esto mejor aquí que incluso cuando me pasan cosas buenas en el mundo, ¿no? Es un estado de no necesidad, ¿sabes? Ay, no sé, de bienestar. Entonces, cuando quedamos todos los días en torno a las 11, mira, no sé cómo os lo habéis tomado la mayoría, ni siquiera estamos hoy todos aquí, pero os puedo decir yo que he estado en comunicación así con las más necesitadas, que les ha reconfortado. O sea, Carmen no está pasando muy mal, no está viniendo porque está ingresada. Y en esta última semana ha tenido una embolia en la pierna, que no tiene que ver con el cáncer, pero que vamos, que le quedó la pierna insensible, blanca, que ella dice que casualidad que estaba ahí el oncólogo. Digo, mira, pues a lo mejor no es tan casual que tuvieras ahí toda la gente a punto para... La metieron al quirófano a las 2 de la mañana y bueno, y está bien. Yo creo que de todo el miedo que ha pasado se le ha manifestado porque dice que le bajaba del riñón, que es un poco el miedo, ¿no? Pero bueno, estos son especulaciones. La cuestión es que dije, bueno, pues quizá esto te ha hecho perder un poco de atención en lo otro, ¿no? Al estar preocupada de la embolia, de alguna manera quitaste la atención de esa obsesión que tenías con el cáncer, ¿no? Digo, mira, tampoco digas que es casualidad que estuvieran allí todos los médicos. De alguna manera tú creas esas circunstancias, ¿no? No era una circunstancia para atemorizarte más porque saliste bien parada de ella. Pero bueno, el caso es que a lo que voy es que está pasando momentos muy duros porque es muy fácil hablar de todo esto con problemas pequeños, pero cuando uno ve la muerte aquí o la imagina... O tiene muchos dolores, como tiene Reyes a diario, ¿sabes? Es más difícil ser positivo y es más difícil creer. Entonces, yo que también he pasado por una situación así de pánico extremo, como es una enfermedad de este tipo, no podemos imaginarnos que cuando estamos bien, lo que puede ayudar que alguien esté esa noche ahí y te coja la mano o que sientas la compañía o el apoyo de alguien a tu alrededor. Da un coraje tremendo. Y bueno, por lo que han manifestado, Carmen y Reyes, o sea... o los textos que ponía, que es que leí algo aquí y te lo juro, es que últimamente tengo mensajes. Leía un texto y decía yo, Reyes y Carmen. Voy a ponerlo en el WhatsApp y luego me decía Carmen, Dios, qué frase más guay. Me agarro a ella, ¿viste? Me agarro con uñas y dientes. Yo, era como que sabía que eran para ellas, no sé cómo explicarte, ¿no? Porque en esos momentos, una frase positiva que alguien llegue y te diga, es que te salva la vida. Te salva la vida. Y ella que, aunque sea en un momento del día, que pueda sentir a alguien que está pasando en un momento tan difícil, ¿no? Que hay un grupo de gente, ¿no? Que está dispuesto a gastar 5 minutos. Tú sabes la compañía y el poder curativo que tiene esto, ¿no? Y el poder curativo a nivel del alma, ¿no? Ya aparte de la enfermedad, curativo para ella poder sobrellevar sus circunstancias. Entonces vamos a seguir haciendo. Me parece una cosa bonita que ha surgido sobre la marcha y que no tiene que servir para que nadie se sienta obligado ni estresado. Hay que poner una hora y yo pongo las 11. No importa si vas a las 12, si vas a la 1, pero os pido que en esos 5 minutos de la noche, no Carmen, nada, que pensemos en el grupo y que pensemos en que nos estamos dando fuerza, que nos estamos dando apoyo. Sabemos, nos han dicho que varias mentes unidas con el propósito de sanar, ahí está el Espíritu, ahí está Jesús, ahí está todo lo grande, ¿no? Y si alguien, por lo que sea, a las 11 no se puede poner y se tiene que poner a las 12, estamos fuera del espacio y del tiempo en ese nivel. No pasa nada, reengancha con esa energía y recibe igualmente de ella. No solo estamos dando, estamos recibiendo cada uno de nosotros. Yo las meditaciones que he hecho, las veces que ha sido un grupo, han sido muchísimo más fáciles de conectar muy rápidamente y llegar muy fácilmente a ese estado que os digo como de bienestar. Entonces,
5 minutos, 2, los que tengáis, a las 11, a las 12, a las 10, a las 9, no importa. Vamos a proponernos, vamos a lanzar esta propuesta, ¿no?, de hacer esa meditación no solos, sino todos los del grupo. Y a mí me pasa al final que acabo metiendo a mi madre, a mi padre, al vecino que sé que tiene un catarro. Podéis meter en el grupo y al final acabo diciendo, joder, a toda la humanidad, si al final somos todos uno. Tengo la sensación de que vale eso que estamos haciendo, que parece una tontería, vale. Y no tenemos, yo iré poniendo frases así estimulantes de vez en cuando, sin agobiar mucho, para que, bueno, porque siempre estimula un poquito y para eso está el curso, para daros inspiración. Y la idea es hacerlo de esta manera que os digo. Dejamos todas nuestras necesidades y todos juntos vamos a ofrecer un momento de estar bien con lo que tenemos, de olvidarnos de todas nuestras necesidades y de ofrecerle a Dios ese bienestar. Y punto. Vamos a ofrecer, no vamos a pedir. Y entonces en ese momento nos colocamos no en la carencia, sino en la abundancia. Ya veréis cómo os va a ser más fácil. Entonces podemos hacer eso simplemente. Podemos imaginarnos cogidos de la mano. Puedes poner tu atención en el que más crees que lo necesita. Tú mismo te puedes poner en el centro del círculo si ese día estás especialmente agobiado y pedir a los del grupo. Nos estamos manifestando en otro nivel de conciencia. Aunque no estemos juntos, esas peticiones llegan. Y cada uno que se maneje como se lo diga su propia intuición. Pero, porque al principio decía gente, ¿y qué hago? ¿En qué pienso? Pues nada, nos sentamos, nos cogemos de la mano, dejamos en el altar todas nuestras necesidades y ofrecemos. Ofrecemos nuestra realidad, lo bueno que tengamos en ese momento y si en ese momento alguien necesita ayuda, no como algo concreto a nivel mental, pues la pide también, por favor. Inspiración, claridad mental para que yo pueda entender esta situación de otra manera que no me haga daño. Yo me ofrezco en lo que pueda en mi nivel. Bueno, pues llevo dando estas charlas ya bastante tiempo. A veces me llegan mensajes de gente que no conozco por YouTube y tal, muy gratificantes, pero la sensación que tengo ahora mismo es que recién este viaje de descubrimiento empieza. Hemos comprendido algunas cosas sobre las que empezar a caminar, pero yo siento ahora mismo que estoy empezando a entender un poco realmente de qué va esto en la vida práctica, ¿no? Entonces, no sé qué venía esto, que yo sí que noto beneficios. Estoy notando beneficios no porque mi vida se haya vuelto, ¿sabes?, millones de dólares, pero empiezo cuando algo me amenaza, empiezan a valerme las ideas. Pienso en algo y me vale para transitar esa situación de otra manera y me he visto ya en situaciones de decir, ¿cómo es posible que esto no me esté afectando? Si esto a mí me destruía hace nada, ¿no? Y os puedo decir en lo poco, aunque mi propio viaje sea un puro comenzar, ese comienzo existe. Hay un comienzo de algo nuevo y me tiene contenta y las penalidades que paso, que las sigo pasando, están más lejos, no me tocan tan directamente, ¿no? Empiezo a sentir ese amigo que va conmigo, empiezo a sentir esa compañía, esa confianza en que voy a poder sobrellevarlo, que ya es algo, ¿no? Voy a poder. Antes muchas veces sentía un abismo tal que no sabía que si no llega a ser por la propia fe, hubiera podido ser una personalidad suicida. Sin embargo, sé que esa no es la salida. Pero si yo llego a pensar que esa es la salida, pues quizá te hablo de haber vivido situaciones, ¿no?, realmente tan negras, por mi personalidad, por mi herida personal, ¿no? Por eso los que más hablamos y los que más tratamos de enseñar son los que peor estamos generalmente, porque nos cuesta tanto, ¿no?, sobrellevar esa herida que no nos queda otra que buscar, ¿no? Y entonces, bueno, lo que os decía, la verdadera oración como herramienta para conectarnos por las noches cuando nos conectemos. Cada uno, la meditación de la noche vamos a sentir que estamos acompañados. Y ya para terminar, decíamos 3 cosas: encomendar el día al Espíritu Santo, la verdadera oración, 5 minutos, que luego estáis en la gloria y yo si estoy media hora no es porque creo que voy a conseguir más, es porque a veces estoy tan bien que digo, ostras, me voy a quedar aquí un ratito más porque estoy en la gloria, ¿no? Pero valen con 5 minutos, ¿eh? Eso dice él, y eso le han dicho los espíritus, que está bien, los guías. Y entonces los guías le dan un par de frases, que si queréis las apuntáis, pero si no, también las colgaré yo en el blog. Te da 2 ejercicios de perdón, digamos, para aplicar. Una en el caso de que te estés fustigando a ti mismo, te estés culpabilizando de algo, y otra en el caso de que estés culpando a otro. Que aunque ya sabemos que es lo mismo, lo experimentamos como, en el fondo es lo mismo, ¿no? Pero puedo experimentarlo respecto a mí o respecto a otro. Entonces, respecto a uno mismo, te da unas palabras para que repitas
de manera que de alguna manera van a abrir la entrada a ese espíritu que te va a ayudar a ver las cosas de otra manera. Es otra declaración de intenciones. Entonces tú lo lees y dices, pero si esto ya lo sé, ¿no? Y te puede decepcionar un poco, pero vamos a confiar en que si han venido 2 guías a darnos estas pautas es porque de alguna ayuda nos tienen que servir, ¿no? Yo me las he apuntado en un papel, ya me las he memorizado y cada vez que tengo oportunidad las pienso. Digo, mira, por decirlo no pierdo nada. Soy espíritu inmortal. Este cuerpo solo es una imagen. Dice que es bueno que lo hagas delante de espejo si puedes. Este cuerpo solo es una imagen. No tiene nada que ver con lo que yo soy. Es recordar esto. Porque el momento que recuerdas esto, nada te puede tocar. Al principio es solo una idea, son unas palabras que pronuncias, pero estás abriendo la puerta a que tu mente sea ocupada por la luz. Soy espíritu inmortal. Este cuerpo solo es una imagen. No tiene nada que ver con lo que yo soy. Y luego, cuando estés cuando estés en conflicto con otro y tengas tentaciones de culpar a otro o de condenar a otro o de hacerle responsable de tu mal sentir, tú eres espíritu, completo e inocente. Todo está perdonado y olvidado. Aunque no lo sintamos en ese momento. Ahora nos advierte de una cosa también muy importante. Dice, sed normales. No estés en plena discusión con otro y te pares un minuto en silencio a pensar las palabras para que se note que eres muy espiritual. Dice, ante todo, sé normal. En ese momento contesta lo que puedas. Y cuando tengas un momentito de apartarte, entonces lo piensas. Yo tengo a Jesús y a Cristo de Milagros y tú no. Esto también es una tentación, ¿no? Yo sé más y yo tengo más razón que tú. Es que esto... Y que en el fondo no estás aquí para ser más especial que el otro. No hagas del curso un ídolo, ¿no? Porque entonces vuelve el ego a hacerse a cargo del curso. Sé normal, piensa estas palabras que ya generan una buena voluntad de verlo. Pero que haya realmente esa voluntad, que no sea solo decir las palabras y esperar el milagro. No, es que yo quiero entrar en estas palabras y voy abriendo cada vez más la puerta a esa luz que tiene que invadir mi mente, que ahora está llena de oscuridad. Estoy separado, estoy a oscuras. Estoy unido, estoy en la luz. ¿No? Solo hay que abrir la puerta, ¿os acordáis, no? Bueno, los que no estuvisteis, hay una habitación a oscuras y una habitación con luz y una puerta en medio. Cuando yo abra la puerta, nunca la que está en luz se va a oscurecer. Se va a iluminar la que está. Porque la oscuridad no es algo en sí, es una ausencia de luz. Cuando saquemos todo eso, quedará lo que somos. Seres perfectos, hijos de Dios, que no tienen ni que evolucionar, ni que prosperar, ni que conseguir el éxito. No tenemos que hacer, tenemos que deshacer. Y para aprender mejor cómo deshacer, vamos a abrir un grupo de terapia. Aunque haya 2, yo lo voy a hacer. La fecha de La frase esta última de cuando el culpable... Cuando el culpable es el otro. Tú eres espíritu completo e inocente. Todo está perdonado y olvidado. Y cuando digo esto, me voy a decir las palabras más, voy a saber si el otro cambia y se comporta un poquito mejor, así yo me puedo sentir mejor. No. Esto no va destinado a que cambie el otro. Va destinado a que tú cambies la percepción del otro y te des cuenta de que lo que el otro te muestra son tus creencias. Nada más. Tus creencias falsas. No, ni siquiera es tu yo lo que te está mostrando. Es tu ego. Es tus creencias falsas. Y bueno, y acuérdate de esto. Puede ser que nuestras circunstancias cambien, pero ese no es nuestro objetivo. Es una trampa. Si cambian, considéralo un beneficio añadido. No necesitas que tus circunstancias cambien. Lo único que necesitas es que cambie tu percepción. Y si te ha dicho que hay una manera de hacerlo. Y quien te lo ha dicho merece toda la confianza. ¿No? Esto para los momentos de duda. ¡Qué tarde! Que Luisa ni se ha ido. Muchas gracias. Tarde, 9:20. Y hasta la próxima.